parte ya se está grabando, ya me están viendo, se está presentando, ya. Vamos a empezar la primera parte con todo lo que es normal, ¿verdad? Y después vamos a hablar de algunas patologías del nervio óptico. Eh, cada nervio óptico va a estar formado por 1,2 millones de fibras nerviosas que se originan en las células ganglionares de la retina, ¿verdad? Estas fibras nerviosas se van a originar acá y estas fibras nerviosas van a formar el nervio óptico, se continúan por el quiasma, luego se continúan por el tracto óptico o cintilla óptica hasta terminar en el núcleo geniculado lateral y después se continúan como radiaciones ópticas hasta terminar en la corteza cerebral, ¿verdad? Pero estas fibras que se originan acá, digamos que terminan acá, ¿verdad? Y luego ya son otras fibras nerviosas las que continúan. Bueno, y el nervio óptico tiene diferentes partes. Tiene una parte intraocular, que es esta, que está acá, que nosotros podemos ver, ¿verdad? En un examen de fondo de ojo, nosotros podemos ver el nervio óptico. Sí, que esto ya vimos, ¿verdad? Ante sus características, que tiene una forma redondeada, bordes netos. Esto es súper importante en patologías del nervio óptico. O sea, todo es importante, ¿verdad? Pero esto de los bordes netos, vamos a ver que después, cuando hay edema, principalmente se pierde esto, ¿verdad? Los bordes se vuelven borrosos o se vuelven difusos. La coloración rosada, ¿verdad? Que vemos acá. Cuando veamos atrofia, vamos a ver que esa coloración rosada se pierde, ¿verdad? Se vuelve una papila blanca. Una excavación fisiológica, esta parte más blanca acá, que es la excavación, y se llama excavación porque realmente es más profundo. Esto vamos a entender mejor cuando hablemos de glaucoma, pero es para que sepan que la excavación es la parte del nervio óptico que no tiene fibras nerviosas. Esta parte rosada sí está llena de fibras nerviosas y esta parte blanca, más blanca, no tiene fibras nerviosas. Cuando esta excavación aumenta de tamaño, ya hablamos de una excavación patológica, donde la principal enfermedad que produce eso es el glaucoma. Tenemos la distribución normal también de los vasos. Normalmente los vasos de la retina, ¿verdad? Se originan acá, vienen en el centro o un poco más en la parte nasal, ¿verdad? Eso también tiene su distribución normal. Entonces, yo consigo evaluar en un examen de fondo de ojo, consigo evaluar esta parte, que es la parte intraocular. Pero el nervio óptico tiene otras partes, ¿verdad? La parte intraórbita, intracanal óptico y también la parte intracraneal. Entonces, por ejemplo, si hay un proceso inflamatorio acá, el paciente va a estar viendo menos, pero yo evalúo el fondo de ojo y la papila va a estar normal. ¿Ok? Por eso es importante distinguir las partes del nervio óptico. Entonces van a haber afectaciones del nervio óptico, ¿verdad? Donde yo evalúo el nervio óptico y en el examen de fondo de ojo no se ve nada, se ve normal. ¿Por qué? Porque el problema puede estar más atrás. Ey, prendí el aire acondicionado, la calefacción y ya hace calor. O podría ocurrir también, ¿verdad? Que yo evalúo el fondo de ojo, el paciente está viendo menos, evalúo el ojo y el problema se ve acá, ¿verdad? Va a ser va a haber una inflamación o un edema a nivel de la papila. Bueno, esto es importante entender, ¿verdad? Que las fibras que llegan al nervio óptico, ese 1,2 millones de fibras nerviosas que llegan
al nervio óptico, la mayor parte de ellas, el 65%, se originan acá, en la mácula, ¿verdad? Y en la fóvea de la retina, que es la parte que usamos, ¿verdad? Para nuestra visión central. Luego todo el resto de la retina periférica, ¿verdad? Van a estar formadas por las fibras nasales y las fibras también, que también son temporales, pero están por arriba o por debajo de la mácula. Van a ser las fibras, estas son las fibras temporales arqueadas. Entonces, esto vamos a hablar también más de este tema cuando veamos glaucoma, porque en el glaucoma es una enfermedad donde van muriendo fibras nerviosas. Primero se afectan las fibras arqueadas, luego las fibras nasales y por último las fibras del haz papilomacular. Por eso es que puede ocurrir, por ejemplo, un paciente con glaucoma, él va perdiendo la visión periférica primero y lo último que se pierde es su visión central, ¿verdad? Porque las fibras del haz papilomacular son las más resistentes al daño en un glaucoma. Bien, eh, en neuro ya habrán visto, ¿verdad? Esto, que las fibras nerviosas, ¿verdad? Del nervio óptico que se originaron en la retina nasal, ¿verdad? En la parte acá de adentro, van por el nervio óptico, pero las sales se entrecruzan a nivel del quiasma. Entonces, cada cintilla o cada tracto óptico tiene fibras, tanto de un ojo como del otro lado. Va a tener fibras temporales del mismo lado y fibras nasales que vinieron del otro lado. Entonces vamos a ver diferentes patrones de acuerdo si hay lesiones del nervio óptico, del quiasma, que es donde se entrecruzan, o fibras, cuando se dañan las fibras del tracto óptico. Entonces, ¿qué va a pasar cuando? Bueno, primero tenemos que repasar eso, ¿verdad? Nuestra retina temporal de campo visual nasal. Nuestra retina nasal de campo visual temporal, ¿verdad? O sea, si tenemos un ojo, evaluamos un ojo, nuestra retina de afuera, la temporal, mira hacia adentro, campo visual nasal. Nuestra retina nasal mira hacia afuera, campo visual temporal. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un daño del nervio óptico? Acá, por ejemplo, vemos pacientes con daño del nervio óptico en la parte intracanalicular. Pacientes con caída de moto, sin casco la mayoría de las veces. Se golpean la cabeza, se fractura de brazo, de pierna. Ahí quedan internados una semana en el hospital. Ahí salen de alta eh, y salen a buscar ayuda porque están viendo poco, ¿verdad? Están viendo poco de un lado. Porque están viendo poco o nada en realidad. Como estos huesos acá, a nivel del canal óptico, son huesos bien finitos. Puede haber casos donde hay una microfractura y esa microfractura corta el nervio óptico y el paciente, ¿qué va a tener? Si tenemos una lesión del nervio óptico, se va a perder la visión de ese ojo, nasal y temporal, ¿verdad? Todas las fibras. ¿Qué va a pasar con el otro ojo? Nada, ¿verdad? Si la lesión es del nervio óptico, se tiene una lesión de la visión solamente de un lado. Bueno, entonces eso vemos principalmente en post-trauma, ¿verdad? Pacientes que un traumatismo post un accidente. Lesiones del quiasma, acá también esto se ve, lógico, no es algo tan frecuente, pero vemos
No es tan frecuente, pero tampoco es muy raro ver pacientes con tumores del quiasma óptico, o sea, con tumores de hipotálamo, que comprime acá el quiasma y clásicamente se dañan estas fibras que se entrecruzan, las fibras nasales. Entonces, ¿qué va a pasar? Se dañan las fibras nasales de ambos ojos y el paciente pierde visión del campo visual temporal de ambos ojos. Ahí se daña la visión del ojo derecho y la de izquierdo. Cada uno con su visión temporal, ¿verdad? Se va a ver alterado. Y por último, cuando hay una lesión de la cintilla óptica, o sea, por detrás del quiasma, vamos a tener una alteración de la visión de ambos ojos también, ¿verdad? De ambos ojos. Pero acá se dañan las fibras temporales del mismo lado. O sea, van a tener, este ojo derecho va a tener alteración del campo visual nasal y del otro lado van a estar afectadas las fibras nasales. O sea, va a ser el campo visual temporal el que va a estar alterado. ¿Sí? Y así uno ve todos los diferentes patrones, ¿verdad? De cómo uno encuentra, o sea, cuando uno tiene una alteración de la visión, de acuerdo a cuál es la parte del campo visual alterado, uno puede saber más o menos dónde está la lesión de la vía, de esta vía visual, ¿verdad? Que empieza acá hasta terminar en en la corteza cerebral. Vamos a ver después, vamos acá, donde vamos a hablar de la pupila. Bueno, la pupila es un espacio, ¿verdad? Un orificio que está formado por el iris. Y ese iris o esa pupila, o sea, el iris va regulando el tamaño de la pupila y por ese medio regula la cantidad de luz que llega a nuestra retina. O sea, cuando estamos en un ambiente con mucha luz, la pupila se cierra más, ¿verdad? A través del músculo esfínter del iris que tiene inervación parasimpática. Y al cerrarse, ¿verdad? Hace miosis. O lo contrario, cuando estamos en un ambiente con poca luz, la pupila se dilata, ¿verdad? Y eso tiene inervación simpática y hace midriasis. Esto es importante saber, ¿sí? Que el músculo dilatador del iris tiene inervación simpática haciendo midriasis. El músculo esfínter del iris tiene inervación parasimpática y hace miosis. ¿Cuándo tenemos que saber dos cosas que actúan diferente? ¿Sí? Cuando tenemos que saber dos cosas que actúan de forma diferente, lo más fácil es aprenderse uno solo. Aprendan uno. Ahí ya saben que el otro es lo contrario, ¿verdad? En mi caso, para mí es más fácil acordarme que la inervación simpática, la inervación simpática produce midriasis. ¿Por qué yo me acuerdo de eso? Bueno, en cirugía de catarata, si yo quiero que la pupila se dilate más, yo inyecto adrenalina en el ojo y la pupila se dilata. Entonces, de esa forma yo me acuerdo, ¿verdad? Inervación simpática, ¿verdad? Adrenalina, produce midriasis. Bueno, y vamos a estudiar los reflejos. Para estudiar reflejos es mejor hacer un ambiente que esté con poca luz, ¿sí? Entonces, generalmente apagamos la luz del consultorio, ¿verdad? Y usamos algún tipo de linterna. Puede ser cualquier tipo de linterna, incluso del celular, si es que tienen, pueden usar. Reflejo fotomotor es estimular un ojo y se evalúa ese ojo. Por eso es más fácil hacer reflejo fotomotor tapando un ojo. O sea, tapamos muy bien un ojo y se evalúa este ojo. Se estimula y se evalúa
un ojo. Ese es o sea, el mismo ojo. Ese es el fotomotor. ¿Ok? Pero como nosotros sabemos ya que cuando estimulamos un ojo, en realidad esas fibras aferentes del nervio óptico se dividen en dos ramas, ¿verdad? Ramas temporales, las fibras, o sea, fibras temporales y fibras nasales que se entrecruzan, ¿verdad? Esa estimulación finalmente va a llegar a nivel del tronco cerebral. Se estimulan las fibras del tercer par, que son fibras parasimpáticas, que es la miosis, ¿verdad? Que es el núcleo de Edinger-Westphal, y el estímulo que vuelve para la contracción, o sea, el estímulo motor parasimpático en realidad vuelve para los dos. Yo estimulo acá, pero en realidad el otro ojo también está haciendo miosis por la estimulación parasimpática. Entonces, el siguiente reflejo, que es el reflejo consensual, es estimular un ojo, pero evaluar el otro. O sea, el otro normalmente también tiene que hacer miosis. Bueno, me imagino que eso hasta ahora ustedes ya sabían, ¿verdad? Después hay un tercer reflejo, que es el reflejo de la acomodación. Bueno, en realidad este reflejo de la acomodación es un triple reflejo. Triple reflejo. ¿Por qué? Porque se producen tres cosas. Cuando nosotros miramos lejos, ¿sí? Nuestros ojos están más o menos paralelos, pero cuando miramos algo cerca, nuestros ojos hacen esto. O sea, los ojos se dirigen hacia adentro, eso es convergencia. Nuestras pupilas hacen miosis, segunda, segundo reflejo. O sea, primero es convergencia, miosis, ¿verdad? Las pupilas se cierran más. Y el tercero es el de la acomodación, o sea, músculo ciliar se contrae, ¿verdad? El músculo ciliar también tiene inervación parasimpática, ¿verdad? El músculo ciliar se contrae y el cristalino se vuelve más redondo, más abombado. Eso aumenta el poder de convergencia y conseguimos ver mejor de cerca. Bueno, defecto pupilar aferente relativo. Bueno, a ver si consigo explicar para que entiendan, porque o sea, uno leyendo cuesta un poco entender. Eh, Vamos a suponernos que este ojo está normal, o está normal, pero acá, en este ojo, tenemos una alteración bien grave de la retina o del nervio óptico, ¿okay? Donde el 90% de las fibras, el 95% de las fibras ya están alteradas acá, ¿verdad? Ya sea de la retina o del nervio óptico. O sea, bastante dañado. No del 100%, ¿verdad? Todavía hay algunas fibras que funcionan, pero la mayor parte está alterada. ¿Qué va a pasar cuando hago un reflejo fotomotor acá? La pupila va a ser miosis con fuerza, ¿verdad? Yo estimulo acá. Como ese nervio óptico está sano, él va, ¿verdad? Y vuelve el retorno, ¿verdad? En la parte eferente, motora, parasimpática, va a venir para los dos con fuerza. O sea, yo estimulo acá, ojo derecho, y los dos lados hacen buen reflejo fotomotor, una buena miosis. ¿Qué pasa cuando este ojo que está bastante dañado, yo le estimulo? Si hay un poco de fibras nerviosas todavía, él va a hacer un poco de miosis. Si estimulo acá, hace mucho. Si estimulo lo del otro lado, hace un poco. ¿Ok? Esa diferencia del reflejo fotomotor, ese es el defecto pupilar aferente relativo. O sea, los dos son fotomotor positivo, pero los dos hacen miosis, solo que uno hace con fuerza y el otro apenas hace miosis. Esa diferencia es el defecto pupilar aferente relativo. Y se hace más evidente cuando yo estimulo acá, buena miosis de los dos lados,
Y cuando estimulo del otro, así de forma rápida, hago el cambio, en vez de continuar en miosis, va a ser una leve midriasis. Cuando hago el cambio rápido. Por eso muestra la imagen acá. Cuando se estimula el ojo sano, hay miosis, buena miosis de los dos. Y si hago un cambio rápido, al cambiar el estímulo al otro lado, en realidad se ve que la pupila se dilata, ¿verdad? Y el defecto pupilar aferente relativo, también llamado Marcus Gum, eh, es, es algo que nos ayuda muchísimo, ¿verdad? Generalmente vemos por una alteración de la retina o lesiones del nervio óptico, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, nos sirve, supongamos, ¿verdad? Nosotros tenemos un paciente con una catarata total, viene un paciente de 70, 80 años con una catarata total en ambos ojos. O sea, yo no consigo ver la retina acá, ni consigo evaluar la papila, ¿verdad? O el paciente no ve, yo tampoco veo, o sea, está la catarata ahí en el medio impidiendo la visión, tanto del médico como del paciente. Entonces, un buen reflejo fotomotor significa que la retina está bien, probablemente está bien. El nervio óptico probablemente también esté bien, ¿verdad? Y si el paciente tiene catarata en ambos ojos, yo evalúo el reflejo fotomotor de cada ojo. Ah, de un lado tiene buen reflejo fotomotor y del otro lado, más o menos, hay un Marcus Gum. Ah, entonces, si decidimos por la cirugía, vamos a hacer del lado que tiene un mejor reflejo fotomotor, ¿verdad? Siendo que el lado que tiene Marcus Gum, probablemente el pronóstico es peor. Entonces, para eso nos sirve entender qué es el Marcus Gum. Y acá, ya finalizando la parte de pupila, ¿verdad? Eh, Vamos a hablar del síndrome de Horner. Yo no tengo una imagen. A ver, vamos a buscar a ver si es que... Bueno, es que es un poquito difícil entender la inervación simpática del ojo. Porque la inervación simpática, ¿verdad? El centro simpático está en el hipotálamo, ¿verdad? Luego esas fibras simpáticas descienden, ¿verdad? Por la, por la médula espinal. Luego salen esas fibras simpáticas formando la cadena simpática, ¿verdad? A los ambos lados de la columna vertebral. Salen esas fibras, o sea, sale del cráneo, ¿verdad? Se origina en el hipotálamo, desciende por la columna, sale de la columna, forma la cadena simpática cervical y luego esas fibras simpáticas que son para el ojo van a ir acompañando los vasos sanguíneos, ¿verdad? Acompañan los vasos sanguíneos, arteria carótida, carótida interna, arteria oftálmica y luego llegan a la inervación del ojo. O sea, hacen todo un gran trayecto, ¿verdad? Eh, un gran trayecto hasta llegar al ojo. Bueno, si hay una alteración, podemos tener, por ejemplo, una alteración simpática en el ojo, y lógico, después hay que buscar en qué parte de esa inervación simpática está el problema. Puede ser, por ejemplo, que la causa sea que hay un tumor, un cáncer de pulmón en el vértice del pulmón, justo por el vértice de la pleura pulmonar, pasan esas fibras nerviosas, esas fibras simpáticas,
y se dañan por un cáncer de pulmón. Y el paciente al final tiene síntomas oculares. ¿Ok? ¿Qué hacía la fibra simpática? Hacía midriasis, ¿verdad? Entonces, cuando se daña la inervación simpática, vamos a tener miosis. Si se acuerdan, en nuestra primera clase, también veíamos que había un músculo que era el músculo de Müller, acá en los párpados, que tenía por función también ser un músculo elevador del párpado. Teníamos el músculo elevador del párpado superior que está inervado por el tercer par y también estaba por delante un músculo de Müller que también elevaba el párpado. Y ese músculo de Müller tiene inervación simpática. Entonces, si se altera, vamos a tener una ptosis, un párpado más caído. Entonces, esto es el síndrome de Horner, ¿verdad? Que es debido a una alteración de la inervación simpática. Y luego hay que buscar, ¿verdad? ¿Dónde está la lesión que está causando este problema? Y síndrome de Horner es súper raro de ver, súper raro de ver. Pero es un tema que puede caer en exámenes importantes. Un examen de residencia, un examen de revalida, ¿verdad? Son temas que tienen que saber. Lo contrario es la pupila de Addy, mucho más raro otra vez de ver. ¿Verdad? En este caso es por una alteración parasimpática que muchas veces se desconoce la causa. En este caso vamos a tener una pupila más dilatada, ¿verdad? Que tiene pobre respuesta a la luz, o sea, no hace el fotomotor y tiene pobre respuesta, no hace miosis, ¿verdad? Pero, ¿verdad? La pupila se cierra más cuando se tiene una mejor respuesta cuando es un estímulo cercano, o sea, le hacemos ver algo de cerca y ahí sí, la pupila se cierra más. Pero es un tema súper, súper raro de ver. Bien, ahora vamos a hablar de anomalías congénitas del nervio óptico, rapidito, ¿verdad? En realidad, de anomalías congénitas nos gusta mucho, más que nada, por lo menos saber las imágenes, ¿verdad? Por lo menos saber reconocer en las imágenes. Bueno, las drusas no son muy frecuentes de ver, pero cuando vemos no implica ninguna alteración de la visión. Son estos pequeños depósitos cálcicos a nivel de la papila, ¿verdad? Hacen que la excavación fisiológica sea menor, hacen que los bordes sean más borrosos, ¿verdad? O sea, es llamativo en ese sentido, pero no tiene ninguna implicancia visual en el paciente. O sea, en ese sentido son hallazgos, ¿verdad? Que uno encuentra, pero no tiene ninguna importancia visual, ¿verdad? El coloboma, ¿verdad? Que ya hablamos varias veces, ¿verdad? El coloboma es cuando hay un defecto en el cierre de la hendidura o de la fisura coroidea, ¿verdad? Esa fisura coroidea que normalmente se cierra, ¿verdad? Durante la gestación. Y cuando hay un defecto en ese cierre, ¿verdad? Es donde aparecen los colobomas, que puede haber coloboma de iris, coloboma de coroides, que son los más frecuentes, ¿verdad? Coloboma de iris y coloboma de coroides. Pero también podemos ver de otras partes del ojo, coloboma cristalino, ¿verdad? Y también coloboma nervio óptico. ¿Verdad? Acá estamos hablando de alteraciones que no tienen tratamiento, ¿verdad? No hay cirugía, no hay tratamiento médico para esto. Y el coloboma puede afectar la visión del paciente dependiendo de qué tan importante sea la lesión. Por ejemplo, acá vemos que la mayor parte del nervio óptico está súper alterado. Entonces, en este caso sí, vamos a tener una alteración súper importante de la visión, ¿verdad? Entonces, son esporádicos, unilateral o bilateral. La agudeza visual suele estar disminuida, ¿verdad? Dependiendo del tamaño, ¿verdad? Y siempre que hablamos de coloboma, la lesión siempre es inferior. Una hipoplasia del nervio óptico es cuando un nervio óptico es más pequeño de lo normal, ¿verdad? Entonces, lógico, va a tener menos fibras nerviosas, ¿verdad?
Es bien raro de ver, por suerte. Esto sí, una hipoplasia va a alterar muchísimo la función de ese ojo. O sea, el paciente va a ver menos si tiene una hipoplasia del nervio óptico, un nervio óptico más pequeño o que no está formado normalmente. Generalmente esto se ve o se relaciona con el uso de drogas, ¿verdad? Durante el embarazo y pueden haber también, puede estar relacionado con alteraciones, otras alteraciones cerebrales. Entonces, puede haber estrabismo, nistagmus, ¿verdad? Toda vez que el paciente ve menos, desde bien pequeño puede haber nistagmus, puede haber, o sea, movimiento involuntario de los ojos. El estrabismo, ¿verdad? Cuando un niño tiene los ojos desviados o uno de los ojos desviados, siempre se tiene que evaluar si la causa es porque el niño está viendo menos o la gran mayoría de los casos en realidad de estrabismo son porque el niño tiene alguna alteración cerebral en la regulación de los movimientos oculares. O sea, y uno evalúa el ojo en sí, el ojo está normal, pero si el paciente está viendo menos por alguna alteración congénita, el niño puede tener estrabismo también. Y por último, ¿verdad? De las alteraciones congénitas, está el síndrome Morning-Glory, ¿verdad? Es un nervio óptico más grande que también afecta bastante la visión. Eh, Se ve una distribución bien rara acá de los vasos sanguíneos, bien característico. O sea, parecen los rayos de la rueda de una bicicleta, parece, ¿verdad? Se pierde esa distribución que los vasos caen en el centro, ¿verdad? De la papila. Es bien característico. Y también acá puede haber alteraciones, puede estar asociado con alteraciones cerebrales. Y es que hay pacientes, ¿verdad? Que, que vienen a consultar a los 30 40 años y vienen porque están viendo menos de un lado. Ahí uno le pregunta, ¿y el otro? No, el otro lado yo nunca vi bien, te dice. Ah, desde niños. Ahí uno les pregunta si ya saben, algunos ya consultaron y otros nunca consultaron, nunca supieron por qué ven menos de un lado, ¿verdad? Y es ahí donde muchas veces uno se encuentra con estas, con estas alteraciones, con estas alteraciones congénitas. Bien, y esta es nuestra introducción al nervio óptico. Todavía nos falta ver las patologías del, del nervio óptico. Quiero saber si tienen preguntas. Bueno, entonces ahora vamos a entrar entonces en la parte que es más interesante, que ya son las patologías que realmente vamos a ir viendo, ¿verdad? Bueno, dice así, ¿verdad? La existencia de una papila con edema puede presentarse en dos situaciones clínicas distintas, ¿verdad? Podemos tener papiledema o podemos tener una papilitis. Bueno, en realidad es así. Cuando tenemos un edema de nervio óptico, ¿verdad? Se ven los bordes borrosos, se ve sobre elevado, ¿verdad? Puede haber hemorragias, ¿verdad? Eso es un edema de papila. Si el edema de papila se ve de forma bilateral, ¿verdad? Hay edema de papila de ambos ojos y se constata que la causa es una hipertensión endocraneal, ¿verdad? Donde ahí en neuro van a estudiar más, ¿verdad? Sobre hipertensión endocraneal. En esos casos, ¿verdad? En esos casos de edema de papila asociados o causados por
una hipertensión endocraneal, a eso se le llama papiledema. O sea, papiledema es el edema de papila en una hipertensión endocraneal. ¿Ok? Entonces, es una alteración que va a ser bilateral, ¿verdad? Ese edema, o sea, el edema aparece porque esa presión aumentada, la presión intracraneal aumentada, hace que el flujo, el flujo a nivel de los axones, ¿verdad? De las fibras nerviosas, se ve interrumpido. Una vez que empieza la hipertensión intracraneal, el paciente puede estar viendo bien todavía y ese edema de papila comienza los 1 o 5 días después de la hipertensión. Y una vez que la hipertensión se mejora, ese edema de papila tarda unas semanas en desaparecer. Al comienzo puede pasar que el paciente ya tiene edema de papila en esos primeros días, sin embargo la visión no se afecta. Pero si este problema se va cronificando, ¿verdad? El paciente sí ya va a empezar a tener una alteración de la visión y inclusive esas alteraciones pueden llevar a que el nervio óptico quede atrófico. O sea, es una urgencia, acá hay una urgencia, ¿verdad? De tratarlo cuanto antes, la causa, ¿verdad? Que es la hipertensión endocraneal. Entonces ya sabe, ¿verdad? Edema de papila no es lo mismo que papiledema, porque papiledema es un edema papila que está producido específicamente por una hipertensión intracraneal. Bueno, una atrofia es cuando por alguna causa, ya sea inflamatoria o vascular, hubo un daño de esas fibras nerviosas y la muerte de esas fibras nerviosas, ¿verdad? En esos casos, ¿verdad? Cuando el daño fue a nivel del nervio óptico, ¿verdad? Tenemos dos opciones. Si hubo un proceso inflamatorio detrás de la papila, ¿verdad? El proceso inflamatorio no fue en la papila, fue detrás. Ahí vamos a tener una atrofia óptica primaria. La papila se ve blanca, ¿verdad? Los bordes bien netos, bien delimitados, desaparecen los capilares, ¿verdad? Y es señal de una patología grave que ocurrió a nivel del nervio óptico retroocular, o sea, la parte de atrás de la papila óptica. Cuando el problema fue en la papila, ya sea un edema de papila, ¿verdad? Una papilitis, una inflamación, ahí vamos a tener la pupila también blanca, desaparecen también los capilares, pero acá se ve como algo de fibrosis, que es la gliosis, ¿verdad? Y hace que los bordes de la papila se vean mal delimitados, ¿verdad? Entonces es una forma de saber, ¿verdad? ¿Dónde estuvo el problema, verdad? Acá el problema fue anterior, o sea, fue bien en la papila, en el nervio óptico intraocular. Acá el problema estuvo más atrás. Bueno, y ahora vamos a hablar de las neuropatías, ¿verdad? Vamos a ir viendo las diferentes características. Dice, una enfermedad del nervio óptico, ¿verdad? Se va a presentar con una alteración de la agudeza visual, que es nuestra visión central. Puede haber alteración del campo visual, alteración de la visión de colores y, si es unilateral, ¿verdad? Va a haber un defecto pupilar aferente relativo, que es el marco zoom. Y se puede ser unilateral o bilaterales asimétricos, ¿verdad? Y al evaluar la papila del nervio óptico, esa apariencia puede ser normal. Si el problema es reciente y está detrás, la papila va a estar normal. El problema está ya más atrás. O si el problema ya es crónico, va a aparecer una atrofia, ¿verdad? Va a aparecer una atrofia primaria o secundaria.
dependiendo si de dónde estuvo la inflamación. Y edematosa, si es que el problema es anterior, ¿verdad? Es de la papila. Y acá vamos a ver las, las principales, los tipos principales, ¿verdad? Que son las neuritis ópticas, o sea, son las inflamaciones del nervio óptico, y las neuropatías ópticas isquémicas, donde la causa es la isquemia del nervio óptico. Bueno, ambos temas son importantes acá. Podemos tener una neuritis retrovulvar. Bueno, acuérdense, neuritis, ¿verdad? Una neuritis óptica, ¿verdad? Una inflamación del nervio óptico retrovulvar, detrás del ojo. O sea, nosotros vamos, el paciente va a ver menos, viene a consultar, yo le evalúo, el ojo está normal, en la papila está normal. ¿Por qué? Porque el problema es retrovulvar, detrás del ojo, ¿sí? Entonces, por eso dice, el aspecto de la papila, por lo menos al comienzo es normal. Después puede aparecer una atrofia, ¿verdad? Pero al comienzo es normal. Este tipo de pacientes, que son gente adultos, ¿verdad? Creo que eran más frecuentes en mujeres, ¿verdad? Muchas veces está asociado con esto, con esclerosis múltiple, que es una patología que ya vieron o que van a estudiar, ¿verdad? En neurología, que tiene un pronóstico que no es tan bueno, ¿verdad? Es una enfermedad crónica. Entonces, y la esclerosis múltiple puede iniciarse con una neuritis retrovulvar o un paciente que ya sabe que tiene esclerosis múltiple puede desarrollar durante su enfermedad, puede producir también una neuritis retrovulvar. Luego tenemos las papilitis, ¿verdad? Las papilitis vemos más en niños, ¿sí? No me acuerdo haber visto en adultos. Las veces que vi fueron en niños, ¿verdad? Y acá sí, el paciente va a ver, la paciente, o sea, el niño va a ver menos y uno evalúa y uno va a ver la papila, ¿verdad? Acá, inflamada, con hemorragias, alrededor de todo eso. Y hay veces que vemos una neuroretinitis, o sea, vemos una papilitis más una inflamación de la retina que está al lado, la retina contigua, ¿verdad? Pero este tipo es el más raro de todos. Las neuroretinitis son bien raros de ver. Bueno, ¿y cuáles son las causas de estas patologías? Bueno, la esclerosis múltiple es un proceso desmielinizante, o sea, es una enfermedad donde se pierden las vainas de mielina de la sustancia blanca cerebral, ¿verdad? Y el nervio óptico también tiene porciones con vaina de mielina. Por eso es que el ojo también se puede afectar, o sea, el nervio óptico también se puede afectar en una esclerosis múltiple. Entonces, esta sería la principal causa de la neuritis retrovulvar, ¿verdad? Y de las papilitis, que dijimos que vemos más en niños, generalmente las causas son parainfecciosas, o sea, el niño tiene una infección viral, generalmente cuadros leves, ¿verdad? Una infección viral leve o alguna vacunación, ¿verdad? Una inmunización, y 10, 15 días después el niño desarrolla esa papilitis, que por lo general tiene buen pronóstico visual, ¿verdad? Y luego están las causas más raras, ¿verdad? Causas infecciosas y causas autoinmunes. Bueno, y esto vemos, ¿verdad? Esto vemos los procesos desmilenizantes, vemos en adultos jóvenes, ¿verdad? Eh, y las parainfecciosas, ¿verdad? Las papilitis, vemos en niños. Ya las neuropatías ópticas isquémicas, ¿verdad? Estos son eventos vasculares. Sería como un infarto o un ACV, pero sería a nivel ocular, ¿verdad? Se produce un coágulo, un evento vascular que cierra la irrigación del nervio óptico. Bueno, entonces, la neuropatía óptica isquémica vamos a ver principalmente en adultos de más de 50 años, ¿verdad? Y esta es la segunda causa principal de alteraciones del nervio óptico
en pacientes adultos, ¿verdad? Principalmente, o sea, y número uno lejos es el glaucoma, ¿verdad? Que vamos a ver después en otra clase. Y la segunda causa principal de enfermedad del nervio óptico en adultos mayores es, la neuropatía óptica isquémica. Y dice acá, en la gran mayoría de los casos, en el 90% de los casos, la alteración va a ser de la papila óptica, o sea, de la porción intraocular del nervio óptico. O sea, yo voy a poder ver el nervio óptico y yo voy a ver el proceso a nivel de la papila, ¿verdad? Que es una neuropatía óptica isquémica anterior. Y si está detrás de la papila, ¿verdad? Detrás, o sea, si es retrovulvar, es bien raro, o sea, menos del 10% de los casos. Y otra vez, estas neuropatías ópticas isquémicas pueden ser arteríticas o no arteríticas, que vamos a ver enseguida. Entonces, una neuropatía óptica isquémica anterior, el paciente va a tener una disminución de la agudeza visual que es indolora, es brusca, ¿verdad? Casi siempre dice al despertarse, y lo que vamos a ver es un edema de papila, ¿verdad? Con hemorragias y exudados alrededor. Entonces, la más frecuente es esta, la no arterítica. Arterítica se refiere a una arteritis de células gigantes, que así vamos a hablar. Entonces, lo más frecuente es que sea esto, o sea, paciente de 50 años en adelante, ¿verdad? Que puede ser diabético, hipertenso, dislipidémico, o sea, con factores de riesgo cardiovasculares, ¿verdad? Se cree que, ¿verdad?, son más susceptibles de sufrir esto. Pacientes que tienen un nervio óptico más pequeño, que tienen una excavación fisiológica más pequeña, ¿verdad? Y lo que vamos a ver es un paciente que de 50 a 60 años que consulta por una disminución brusca de la visión que no duele, ¿verdad? Y que al principio uno va a ver el edema, ¿verdad? Los bordes borrosos, las hemorragias alrededor, y luego esto se va volviendo una atrofia, ¿verdad? Una atrofia secundaria, ¿verdad? Que es cuando hay un edema a nivel de la papila. Tratamiento, o sea, el pronóstico visual en estos casos es malo, ¿verdad? El pronóstico visual es malo y el tratamiento en general del paciente es de las enfermedades predisponentes, es decir, de su diabetes, de la hipertensión, ¿verdad? Dislipidemia, etcétera. Esa es la no arterítica, que es la más frecuente de todas. Entonces acá no hay mucho que hacer por el ojo en sí, ¿verdad? Eh, y luego están las arteríticas, ¿verdad? Donde el cuadro a nivel ocular va a ser súper parecido, ¿verdad? Disminución de la visión de forma aguda, ¿verdad? Generalmente son pacientes mayores, ¿verdad? Eh, donde la isquemia puede ser de un origen por una vasculitis, que es la arteritis de células gigantes, ¿verdad? Que clásicamente afecta a la arteria temporal. Por eso estos pacientes, ¿verdad? Van a venir con un contexto de dolor, ¿verdad? Pueden tener dolor a nivel temporal, ¿verdad? Una mayor sensibilidad, dice el cuero cabelludo, dolor al masticar, dolor en la nuca también, ¿verdad? Porque puede haber una, una inflamación de la arteria vertebral. Y estos pacientes tienen, si hacemos exámenes, ¿verdad? Tienen una velocidad de sedimentación glomerular y PCR altos. Y la recomendación de los libros es hacer una biopsia. O sea, una biopsia de la arteria temporal para ver si hacemos el diagnóstico de una arteritis de células gigantes, ¿verdad? Porque si es una arteritis de células gigantes, el pronóstico visual de ese ojo es malo, o sea, ese ojo no va a mejorar. Pero está el riesgo de que ocurra lo mismo del otro lado. Entonces se hace un tratamiento para prevenir la ceguera del otro lado, que es hacer prednisolona, metilprednisolona vía endovenosa por 3 días,
más prednisona bioral. Entonces, si es una arterítica, sí se hace tratamiento específico ahora con corticoides y si no es arterítica, se hace el tratamiento de enfermedades predisponentes. Bien, eh, hace 2 años hago mi primera sospecha de una neuropatía óptica isquémica arterítica. Era una paciente de 70 años, ¿verdad? Y mi sospecha era de una arterítica. Entonces, porque ya él tenía mucho dolor y todo eso, que en una no arterítica el paciente no tiene nada. Es más, en la no arterítica el paciente viene, doctor, vengo a consultar porque no veo bien acá. ¿Desde cuándo? 3 meses. ¿Y por qué no viniste antes? Ah, no, porque mi vecino me dijo para usar este colirio, no sé cuánto. Se fue una óptica, le cambiaron los lentes, no funcionó y bueno, viene a consultar. No hay nada que hacer, ¿verdad? O sea, y la arterítica, la no arterítica es así. Así como no siente dolor, el paciente espera, piensa que va a haber algo que le va a mejorar después. En las arteríticas, el paciente viene no tanto porque no ve, o sea, no ve bien, ¿verdad? Pero viene por dolor, ¿verdad? De dolor de cabeza. Bueno, entonces yo le mando todos estos pacientes acá de neuro, ¿verdad? Ya sea por hipertensión endocraneal, cefalea intensa. Muchas veces tratamos con neurólogos, ¿verdad? Y cuando son neuropatías, papilitis, neuritis retrovulvar, todo eso es con neuro. O sea, nosotros le decimos, mira, yo vi esto, y te mando el paciente. Y yo le mando al colega, eh, a paciente de 70 años con sospecha de una neuropatía óptica isquémica arterítica, ¿verdad? Y pongo ahí, ¿verdad? Biopsia, ¿verdad? Signo de interrogación y tratamiento con corticoides, ¿verdad? Más o menos le empujo al colega para que haga eso. Ahí el colega me llama y me dice, mira, vamos a tratar. Y la biopsia, no, o sea, eh, si vamos a esperar, ¿verdad? Que se haga la biopsia, que vaya el resultado, o sea, va la muestra hasta el patólogo, hasta que eso vuelva va a tardar un mes, ¿verdad? Entonces, para él me decía, en la práctica, ¿será que vale la pena hacer la biopsia, ¿verdad? Mejor vamos directo al tratamiento, ¿verdad? Eh, entonces, nada más para decirle, ¿verdad? Que muchas veces en los libros dicen una cosa y porque los libros son hechos en lugares bien, donde lógico, ¿verdad? Si tienen la capacidad de tomar la muestra, biopsiar y tener al día siguiente el resultado, perfecto, ¿verdad? Pero si estamos en lugares donde la medicina no es igual, muchas veces uno hace cosas diferentes, que está bien también. O sea, eso no está mal. Ah, el libro dice una cosa. Ah, pero nuestra realidad es otra. Eso también está bien. O sea, uno va adaptando la medicina a los medios que uno tiene, ¿verdad? Bueno, entonces todo tipo de neuropatía óptica isquémica tiene mal pronóstico eh, visual, ¿verdad? La cuestión es qué hacemos para evitar el otro lado, ¿verdad? El otro ojo. Eh, Tratamos su diabetes, su hipertensión y todo eso. O hacemos un tratamiento así, bien agresivo con corticoides para evitar el otro lado. Esa es la diferencia entre una arterítica y la no arterítica. Bien, Teodoro, tu pregunta. El papiledema. Bueno, yo creo que la mayoría de los papiledemas por hipertensión endocrinal es que no vienen con nosotros, ¿verdad? Lo más probable es que van directo a una sala de urgencias, van a sala de urgencias por la cefalea intensa
Pues, por la hipertensión endocraneal, ¿verdad? Y ahí se evalúa, ¿verdad? Eh, y ahí llaman directamente al neuro, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchas veces saltan de nosotros los pacientes con hipertensión endocraneal, o sea, eh, a no ser que uno trabaje en un hospital súper grande, ¿verdad? Y tengan un centro de urgencia súper concurrido, tal vez ahí uno vea más, ¿verdad? Pero yo personalmente no, no veo mucho. Bien, preguntas, solía hacer su, para que completen la asistencia. Eh, estos son temas difíciles, no son fáciles, ¿verdad? A mí personalmente me ayuda muchísimo el hecho de que yo doy clases con ustedes, entonces, entonces yo me estoy obligado, ¿verdad? A- ¿Qué pasa acá con mi?